En el capítulo 7 se habla de la conformación del actual término territorio, lo que conforma un estado soberano, pero se explican los avances y evoluciones que éste tuvo desde las luchas existentes entre los romanos y los bárbaros. Para iniciar la explicación del concepto, se debe partir por la comprensión de dos términos importantes, límite y frontera. Actualmente, si comparamos ambos términos, podemos caer en el error de pensar que son sinónimos. Sin embargo, cada palabra tiene un significado y función muy distinto. Hablando de límites, los romanos utilizaban los términos limes o limits para referirse a un sendero, una senda entre dos campos, una muralla, un camino, una ruta. Por otro lado, si hablamos de frontera, usaban el término frontis, el cual hacía referencia a un frente, al exterior de un lugar. No hablaban de una limitación territorial, sino que eran las rutas de invasión o puntos estratégicos que cuidaban y donde se confrontaban. Es importante también conocer la organización política que el Imperio Romano tenía, y la cual se dividía en dos categorías, imperium y dominium. El dominium se refería al obrar titular de un derecho privado, es decir, la posibilidad amparada del derecho de identificar una cosa corporal para obtenerla y tenerla, y de ejercer actos sobre ella que impliquen el máximo aprovechamiento de sus ventajas o utilidades. Por otro lado, el imperium hace referencia a la persona política suprema, quien tenía la potestad soberana y el derecho de mandar, es decir, el señor feudal que aparece en el siglo IX con la conformación de los primeros feudos, la posesión de las tierras y el cambio o cobro de servicios a los vasallos. Sin embargo, los feudos aún no eran territorios delimitados políticamente, solamente eran zonas con jurisdicciones. Incluso una misma zona podía tener la jurisdicción de uno o varios señores feudales. Por lo tanto, se consideraba solamente un gobierno local. Aún hasta el siglo XII, el principal objetivo del Estado absolutista, o Estado controlado por un rey o señor feudal, eran los nudos defensivos. Estos eran puntos estratégicos para controlar las rutas comerciales. Es hasta finales del siglo XIII cuando los feudos comienzan a ser de ámbito territorial político, y esto es debido a la imperialización de los reinos y por la designación de límites territoriales que no eran claros ni precisos. En el siglo XV había alrededor de 300 feudos. Sin embargo, hasta finales del siglo XVII es que se entiende a los límites y fronteras como lo que delimita a un estado soberano y que ejerce poder. Dentro de la historia, es hasta después de la Revolución Francesa y posterior a las guerras napoleónicas cuando se forma la nación que el término frontera tendrá hasta el día de hoy, el sentido político de un límite preciso con caparazones defensivos y aduaneros que reciban extranjeros. La diferencia entre los términos de límite y frontera es clara. Los límites territoriales determinan dónde empieza y dónde concluye la jurisdicción de un estado, mientras que la frontera determina una zona de contacto entre dos estados. Ambas concepciones van unidas indisolublemente al concepto de territorio. De este modo, se conforma lo que es un territorio. Anteriormente se hablaba de un estado absolutista cuando el territorio hacía referencia a la posesión del rey o señor feudal como dueño de tierras y de gente que habitaba en ella. Hoy en día, el término territorio denota dos significados que no deben confundirse. Territorio, escrito con mayúscula, denota el ámbito espacial de validez del orden jurídico del Estado, y al hablar de territorio con minúscula, nos remite al territorio integral, es decir, el espacio geográfico diferenciado. ¡Adelante!